Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a mover actores en pilas, en una cuadrícula le llamo yo, al estilo del ajedrez. Oye, comencemos, por ejemplo, vamos a poner este, yo ya lo tenía hecho, vamos a sacar esto. Cuando yo ejecuto, este actor se mueve, como vemos, sin importar si yo hago clic en el borde del cuadrado, el actor se mueve en el centro. Esto es el efecto que quiero que logremos. Para ello vamos a sacar, vamos a cancelar esto. Es para que ya no me capture los clics. Y vamos a hacerlo con esta otra nave. La teoría es que cuando yo hago clic en un cuadrado, este actor debe capturar la posición del mouse, pero no la posición que me resalta arriba a la izquierda, por ejemplo, puesto que esa posición es absoluta, es decir, esa posición la calcula pilas en base a sus propios ejes cartesianos. Lo que yo necesito es lo que se le suele llamar la posición relativa al actor. Esta posición actúa como si yo dibujara los ejes cartesianos sobre la nave y calculara en dónde está el cursor. Bueno, no encontré una manera sencilla de explicar cómo funciona. Traté un par de veces y me hice lío yo mismo realmente. Así que simplemente vamos a contar cómo se usa y cómo podemos modificar las diferentes características que tiene este movimiento. Repasemos antes qué es lo que queremos en esencia, ¿no? Yo voy a hacer clic sobre uno de estos cuadrados. Esa posición que tiene el mouse la va a recibir el actor y la va a convertir en una posición relativa. Es decir, la posición del mouse va a ser como si los ejes y el punto 00 estuviera sobre el actor. Para ello, yo tengo una función la cual me debe devolver, copiarlo acá, me debe devolver la resta. Yo simplemente agarro la posición del mouse y le resto la posición del actor. Con esto estoy obteniendo cuál es la posición relativa. Para ello, en la función le digo que a esta función, posición relativa del mouse, me devuelva, esto significa esta palabra, devolver, lo que hace es devolver un valor, un vector. Así es como en pilas podemos trabajar con vectores, ya que yo voy a devolver una posición X y una posición Y. La posición X, como dije, es agarrar la posición del cursor y restarle la posición del actor. La posición Y es lo mismo, la posición del cursor menos la posición del actor. Esa posición relativa me va a indicar en qué cuadrante, a qué distancia está el mouse del actor. Lo siguiente que queremos hacer es cuadrar esa posición. Para ello vamos a copiar esto y ahora explico un poco cómo funciona esto. Vamos a hacer esto un poco más grande, ahí está. Primero, yo voy a tener que definir antes una distancia que pueda alcanzar. Es decir, si yo quiero que vaya, en este caso el mapa está hecho en cuadrados de 64, entonces si yo quiero que vaya 64 hacia adelante, 64 píxeles, va a ser acá, 128 va a ser acá y así sucesivamente tendría que ir sumando 64. Yo lo que puse es que la distancia alcanzable es de 128, entonces yo cuando haga clic, vamos a copiar ahora también esta parte, cuando hace clic, vamos a ponerlo aquí. Cuando termina de hacer clic, no sabe que existe esta función. No, yo quiero cuando hace clic en la pantalla. Vamos a copiar esto acá, vamos a dar que lo acomode. Bien. Entonces, cuando yo haga clic en la pantalla, primero voy a obtener la posición relativa del mouse, luego voy a cuadrar esa posición. Para cuadrar la posición voy a necesitar antes las coordenadas relativas. Estas van a ser la posición que yo voy a querer centrar en el cuadrado. Por cuadrar me refiero que lo voy a centrar en el cuadrado. Para ello voy a definir una nueva función llamada cuadrar posición, a la cual le voy a pasar dos parámetros, X y Y. Y esta función lo que va a medir es que si el X que yo le paso es menor o igual que la distancia alcanzable, es decir, es menor o igual a 128, quiere decir que yo estoy haciendo clic por acá o por acá. Y lo mismo para el Y.
para el Y. Luego voy a decir que me cambie la posición del actor. Dis.x le va a sumar el valor x, que recordemos que va a ser un número cualquiera, podría ser 100, podría ser 20. El valor x lo va a dividir por 64 y a eso lo va a redondear. Esto es lo que hace este comando, mat.round. Lo que hace es redondear el número. Redondeamos el número para que no tenga decimales y lo va a multiplicar por 64. Esto lo que va a devuelve números que son múltiplos de 64. Devuelve múltiplos de 64. Es decir, me va a devolver el 64, el 0, el 128 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hice clic acá, supongamos, primero, cuando yo hago clic, primero me obtengo la posición relativa del mouse. Esta posición, supongamos, me dice que estoy en 50 en X. La posición relativa, la distancia del mouse en el eje X es de 50. Entonces me lo pasa a la función cuadrar posición. Esa función se fija que 50 sea menor que 128, ¿no? Y por último lo que hace es hacer a la posición actual del actor, le va a sumar un múltiplo de 64 más cercano al número que obtuvo antes. Es decir, si era 50, lo que va a hacer es sumarme 64. Si yo le hiciera clic por acá, estaría más o menos superando el 100. Lo que va a hacer es sumarle 128 y esto haría el efecto de que tenga un movimiento en cuadrícula. Yo hago clic aquí. Fíjense que siempre va a estar centrado. Ahora, si yo al actor lo muevo y lo pongamos por acá, esto me mantiene, ya no está en el centro de la cuadrícula, pero me sigue sumando y restando múltiplos de 64. Por lo tanto, es muy importante poner el actor en el centro de la casilla. Y lo último, si uno quiere que el actor pueda ir más lejos, vamos a hacerlo con este. No, este no, porque tiene la variable en falso. Vamos a hacerlo con este. Si uno modifica esta distancia alcanzable, vamos a decir que vamos a sumarle 64. Sería un cuadrado más, ¿no? Cada uno de estos cuadrados yo los dibujé para que sean exactamente de 64 de tamaño. Y ahora puedo ir 1, puedo ir 2 y puedo ir 3. Pero no podría ir 4. Esto también funciona en diagonal. 1, 2, 3. Bien, y esto sería el movimiento en cuadrícula. Como digo, la manera de modificarlo es modificar directamente esta distancia alcanzable. Determina el máximo. Determina el máximo movimiento posible. Y lo otro es que si queremos que la cuadrícula no esté en 64, tenemos que modificar este número para que devuelva múltiplos de otro número. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera 32, vamos a cambiar todas las ocurrencias. 32, ahí está. Si yo ahora ejecuto, se puede mover a intervalos más pequeños, exactamente a la mitad que antes, pero sigue siendo lo máximo alcanzable 3 casillas, 128, 2 casillas serían. Bueno, creo que eso es todo. Esto se puede mejorar, se puede usar para juegos de estrategia por turnos, pero hay que hacer bastantes mejoras, como por ejemplo no poder poner un actor sobre el otro. Yo acá sí puedo poner un actor sobre el otro. ¿Lo ven? También hay que utilizar una variable como hice acá, la cual dice si está seleccionado. Esta variable, si está en verdadero, hace que se capture el clic, se mida dónde está y pueda moverse. Entonces uno tendría que hacer algo como que si está seleccionado, para que se mueva una vez, yo tendría que poner dis.seleccionado igual a false. Y con esto acá vamos a ponerle true. Y con esto, cuando yo ejecute, bueno, me capturó el clic de este otro. Vamos a ponerlo. Lo ven porque este no tiene no tiene la variable seleccionada, entonces me capturó el clic, aunque yo no quería ese clic sobre él. Ahora sí, me lo captura este y si yo hago clic aquí se mueve una vez, pero ya no se mueve más.
Y esto de que no pueden ponerse uno encima del otro se puede lograr mediante sensores. Podemos poner un sensor, un láser, que no quiero este, que quiero este. Podemos crear un láser, le vamos a llamar visión y vamos a poner que, supongamos, vamos a modificarlo así rápidamente, vamos a hacerlo de largo 128 y vamos a decir que si este láser está colisionando con un actor, obtenga ese punto. También vamos a querer que obtenga el punto en la cuadrícula en realidad, y evite que nosotros nos podamos mover sobre ese punto puesto que ya está ocupado. Muy bien, con eso sería todo. Nos vemos.